Jueves 22 de septiembre. Saludos, señoras, señores, bienvenidos un día más a este espacio, a esta revista de prensa, a este recorrido que hacemos cada día por el kiosco, por las portadas de los periódicos que se editan en nuestra provincia, en papel, Diario Córdoba, ABC El Día, la prensa digital también. Y como cada jueves nos acompaña Alfonso Alba. Alfonso, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Director, como no saben, del diario digital Cordópolis. Hoy tenemos bastante variedad, aunque sí que hay un par de temas recurrentes. Los periódicos, vamos con este primer vistazo a la prensa en papel. El diario Córdoba ha escogido para la apertura el Día Mundial contra el Alzheimer que se celebró ayer. Córdoba lidera ensayos clínicos, dice, para frenar el desarrollo del Alzheimer, del mal de Alzheimer, con interesantes avances que ahora hablamos de eso. La foto se nos marcha a Moscú. La foto que firma Martin Shefek, no conozco a ese muchacho. Protesta de Moscú, dice, contra la guerra. Saben que Vladimir Putin ha dado un giro de tuerca, ha anunciado la movilización de todo el personal que tenga cierta edad y eso ha provocado pues, las primeras protestas contra el llamamiento o contra Putin. No está claro contra quién protestan. En Rusia tampoco hay mucha transparencia. El diario ABC también escoge el asunto este de la guerra de Ucrania. Con la guerra total de Putin, fractura Rusia, titula. Vemos que también son bastante contundentes la policía rusa para disolver una manifestación. En este caso, pues detienen a un hombre que se expresaba o contra la guerra o contra que le llamen a él a la guerra, que tanto monta. Entrevista a Macarena Olona en el diario ABC. Dice Olona: escucho lo mismo de gente que ha dejado Vox. Falta de respeto y de democracia interna. Bueno, en la entrevista, luego ya lo comentamos, ella niega una fractura interna en Vox, pero bueno, el titular es bastante contundente en ese sentido. El diario El Día titula para la apertura el tema del impuesto. Moreno avisa a Sánchez de que defenderá a los tribunales la rebaja fiscal. No sé si habrá que defender los tribunales o no. No sé si ha habido una ofensiva vía judicial por parte del Gobierno, pero bueno, ese es el aviso que hace el presidente de la Junta. También Putin, en la primera plana del día, Putin amenaza con apretar el botón nuclear, dijo ayer el mandatario o el tirano o el dictador, no sé cómo llamarle, ruso, y también habla del Alzheimer. El Reino Sofía detecta al año 500 nuevos casos de Alzheimer, dice el diario El Día. En la foto, en la parte alta, Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, que dice que salvar Doñana es responsabilidad de todos. Bueno, de todos, de unos más que de otros. Yo creo que es verdad que todo el mundo tiene que opinar ahí, pero la responsabilidad está en quien está y no se puede mirar para otro lado, ni mucho menos atacar un valor medioambiental del nivel de Doñana. En Cordópolis también vamos a hacer su repasito. Ahí lo tienen, el Ayuntamiento de Córdoba estrena aritmética tras la renuncia de David Dorado. Hoy hay el primer pleno en la que habrá un cambio importante, la aritmética. David Dorado, que se ha pasado de Ciudadanos al grupo de no adscritos, y además hoy recupera el PSOE su octavo concejal. Ha habido un pleno, creo, un pleno o dos, donde ha habido un concejal de menos, porque Sebas Ambrosio se fue y no dio tiempo a que llegara Joaquín Dobladet. Hoy habrá cambio de número, aunque es verdad que en sustancia tampoco debería modificar mucho la suma si se cuenta con el apoyo de Vox. Antes el apoyo de Vox era necesario, ahora el apoyo de Vox sigue siendo necesario. También dice el diario Cordópolis que el escultor cordobés Francisco Javier López del Espino recibirá la medalla de oro a las Bellas Artes en Francia. Los cines de verano, dice, cierran, pero lo leeré mejor en mi papel. Cierra la temporada con más de 50.000 espectadores, titula. El miliario del emperador, extraen de un castillo una pieza que arroja luz sobre la Vía Augusta. Bueno, temas muy interesantes como siempre. En los periódicos vamos con este primer repaso. Bueno, si te parece, Alfonso, empieza los periódicos en papel hablando de lo que ocurrió ayer, que fue el Día Mundial del Alzheimer, que la gente de vosotros diste también ayer, y que, bueno, ayer nos arrojó algunas novedades importantes en cuanto a la investigación, por ejemplo, esa detección precoz, ese ensayo para la detección precoz que está liderando Reina Sofía. Sí, desde luego, porque se trata de una de las grandes enfermedades del presente, iba a decir del futuro, pero no lo es así, ¿no? Porque con una población cada vez más envejecida empezamos a tener enfermedades más habituales que afectan a las personas mayores. Hasta hace 30 años la tasa de supervivencia más allá de los 75-80 años pues era muchísimo menor, ¿no? Lo normal era que una persona con 70 años ya fuese muy mayor e incluso estuviese cerca de sus últimos días, ¿no? Y ahora, pues, como estamos alargando tanto nuestra esperanza de vida, afortunadamente, pues surgen estas enfermedades. Nosotros, de todas formas, no solamente afecta a los mayores. Ayer dimos el caso de un chico al que le detectaron Alzheimer con 39 años y que ahora tiene 50. O
sea, y damos muchos detalles de cómo era su vida, con tener Alzheimer a los 50 años, que siempre pensamos en los abuelos que están en las residencias que ya no saben ni quiénes son sus hijos, y bueno, y es una enfermedad que desgraciadamente cada vez afecta a más gente. Decía ayer Agüera que es una enfermedad neurodegenerativa que afecta sobre todo a personas de más de 65 años, pero como señaló Alfonso, no solo a personas de 65 años o más. Se está poniendo en práctica un sistema de detección precoz con unos biomarcadores que se inyectan en el líquido cefalorraquídeo y que permiten prever o predecir la enfermedad hasta 10 años antes de que se produzca. Lo que no está claro es que aunque se detecte, se frene. Sí se puede reducir a lo mejor sus efectos, ¿no? Pero hoy por hoy no hay cura para el mal de Alzheimer. No, no hay cura. Sabemos que se está investigando muchísimo porque se trata de una enfermedad muy de Occidente y que hay algunos avances, incluso creo que se hablaba de hasta una posible vacuna, ¿no? Contra el Alzheimer, para evitar esa degeneración cognitiva en el cerebro. Pero sí que, por todo lo que escuchamos ayer, por todo lo que sabemos, es muy importante una detección precoz para al menos atenuar el avance y frenarlo, y que, en fin, no es lo mismo que se te olvide que lo que ha ido a hacer a la cocina, a que de repente dejes de conocer a tu hijo, ¿no? Sí, o perder tu pasado. Ayer hablaban, como siempre, de la necesidad de realizar ejercicios de estimulación cognitiva, que bueno, parece que el cerebro es un músculo también, y con eso es un músculo técnicamente, pero sí necesita ejercicio, porque si no se va atrofiando. O sea, que hace falta activarlo para retrasar los efectos del mal de Alzheimer. Bueno, veíamos el titular, 500 diagnósticos anuales. En Córdoba se estima que hay en torno a 1000 y pico pacientes tratados, por ahí tengo la cifra. 4.500 personas son tratadas por Alzheimer, hay en torno a 12.000 pacientes con esa enfermedad en la provincia de Córdoba. En fin, son cifras que apabullan y que, como señalaba Alfonso, hay muchos grados de Alzheimer. Hay personas que ya no tienen prácticamente relación con su memoria y hay personas que, bueno, que lo llevan bien, que se consiguen parar la evolución de Alzheimer y está ahí. El alcalde, que ayer estuvo con la asociación, recordó que su padre falleció de Alzheimer, padre de Bellido, y está especialmente sensibilizado, y cada vez que habla de ese asunto pues recuerda cómo ese proceso degenerativo pues muy doloroso para la familia fundamentalmente, más que para el propio paciente. Sí, desde luego, porque son pacientes que físicamente están bien, aparentemente están normales como siempre, pero han perdido sus recuerdos, han perdido un poco de condiciones, algunos incluso pierden hasta la capacidad de hablar. O sea, es verdad que ver el deterioro de una persona de esa manera, porque no es una enfermedad que avance tampoco muy rápido, sino que es todo muy poco a poco, sí. Y hoy se te olvida una cosa y mañana se te olvida la otra. Y aparte ya son personas que tampoco se pueden quedar solas porque son muy dependientes. Eso para una familia es muy duro. Bueno, vamos a cambiar de asunto, que hay muchos más en los periódicos. Muy rápidamente, dos temas que están en las portadas. El tema de Putin nos pilla muy lejos, pero bueno, creo que ya el mundo globalizado todo nos pilla cerca. Putin anunció ayer, lo habrán oído, la movilización general de Rusia, y respondió que si la atacan con armamento nuclear, Rusia tiene más y mejor. El tema de que la tiene más larga, bueno, dice Putin que la tiene él. Y bueno, eso ha provocado protestas. Los analistas dicen que esto es una muestra de debilidad más que de fortaleza, porque primero reconoce que está en guerra, hasta ahora nunca reconoce que estaba en guerra. Segundo, reconoce que está perdiendo la guerra, porque tiene que rearmarse, al menos en personal. Y luego esa bravata de decir, oye, que en caso de tal, le dio al botón sabiendo que es su autodestrucción también, suena un poco a decir, mira, estoy ya a punto de caer por el precipicio. Desde luego. Esto, a los que nos encanta la historia, en el fondo la historia muchas veces no es que se repita, pero sí que nos suena, ¿no? Lo que pasa, cosas del pasado. Rusia, la gran Rusia, ese gran sueño imperialista que tiene Putin, porque no deja de ser un imperialista, que él considera a la Unión Soviética un modelo a seguir, pero por lo lejos que llegó, era una unión de repúblicas soviéticas. Y, por supuesto, recuperó el escudo de los zares y demás porque cree en esa gran Rusia, ¿no? Y tiene que recuperar Kiev para esa gran Rusia. A mí me suena mucho a lo de 1905 y también lo de 1917, a la guerra con Finlandia de Rusia. Entonces hubo dos guerras, una de los zares y otra de los soviéticos, en la que se conquistaron terrenos, y de hecho hay parte de Finlandia que sigue siendo rusa, sí, a día de hoy. Hay regiones que están ahí en litigio todavía, frontera caliente. Pero es como si los rusos o los dirigentes rusos no aprendiesen de los errores de su propio pasado.
En la Primera Guerra Mundial, el gran detonante de la Revolución Rusa fue la Primera Guerra Mundial. El ejército estaba súper movilizado como ahora, estaba formado todo por campesinos, por obreros, etcétera, y estaba en trincheras luchando en una contienda que ni le iba ni le venía, porque ellos no creían en esa guerra. Hubo un momento en el que básicamente estaban perdiendo la guerra, la moral estaba por los suelos y el ejército volvió y regresó. Y fue el germen de la famosa Revolución Rusa, cuando se toma el Palacio de Invierno, cuando se acaba con los zares y cuando empiezan los experimentos predemocráticos que luego acaban con la Revolución de Octubre. Y ahora está pasando algo muy parecido. Esto era lo último que quería hacer Putin, movilizar al ejército, porque esto es ya llevar la guerra a Rusia. Hasta ahora el ejército ruso que ha invadido Ucrania era un ejército profesional. Estaban contando hasta con gente de la cárcel a las que le daban la libertad si se iban 6 meses a pegar tiros a Ucrania, y a partir de ahora ya la guerra entra en otra fase. Se están hablando de movilizar hasta 300.000 reservistas, muchos son veteranos de la guerra de Georgia, otros de la guerra de Chechenia, pero otros simplemente son niños de 19, 20, 22 años, que por supuesto no quieren ir a la guerra, a una guerra que ni les va ni les viene. Y hay un descontento importante dentro de Rusia, lo que pasa que es una autocracia disfrazada de democracia en la que es muy difícil escapar. Las protestas de ayer, que no fueron ni mucho menos masivas, pero acabaron con 1.300 detenidos. Es una barbaridad. Por supuesto, a cada uno de los detenidos, en cuanto salían de la comisaría, le daban la citación para la reserva y que se tienen que ir al ejército. O sea, esa gente que salió a protestar ayer es la que va a mandar a la guerra. ¿Qué ejército es ese? Con la moral por los suelos. O sea, los chicos que veíamos ayer protestando, yo creo que a las primeras de cambio se rinden, ¿no? Para pasarse a la línea ucraniana e intentar entrar a Occidente. Creo que sí, que es un signo de debilidad de Putin. Es muy peligroso porque es un país con armas nucleares, de hecho es el segundo país con más armas nucleares del mundo después de Estados Unidos, y creo que hay un cierto riesgo de que la cosa acabe mal para Putin y para el mundo. Putin ha cortado el grifo del gas para intentar presionar a Europa y ha conseguido todo lo contrario. Que sí, estamos pagando una factura altísima por el precio de la electricidad, pero nadie está pensando vamos a intentar contentar a Putin y vamos a darle Ucrania. O sea, aquí es como no nos valen los chantajes. Hay que recordar que en general los imperios suelen desmoronarse, precisamente ahí en España, cuando éramos un imperio, cuando decían a un soldado de aquí que vete a Flandes a luchar por Flandes, dice, ¿eso de Flandes qué es? O vete a Nápoles, o vete a Cuba incluso. Y pues aquí está pasando igual, a un ruso de Chechenia, vete a pelear a Ucrania, o un ruso de Bielorrusia, bueno, Bielorrusia es demasiado cerca, pero del norte de Moscú, que nos pilla muy lejos, como que no nos siente, porque los imperios no son exactamente un Estado, ¿no? Son otro tipo de combinación. Bueno, vamos más acercándonos poco a poco. El tema de los impuestos, llevamos 2 días hablando de impuestos en Andalucía, el tema del famoso impuesto del patrimonio. Hoy hay algunos coletazos por última hora, el diario ABC, la portadilla trae a Moreno, Juanma Moreno, firmando el decreto. Titula la firma más aplaudida de Juanma Moreno, más aplaudida y más chiflada también, porque también ha llevado de los dos. Y el diario El Día habla de que Moreno advierte a Sánchez de que irá a los tribunales si ponen en riesgo su reforma, su rebaja fiscal. Bueno, se habla muchísimo ya del tema del asunto este, es verdad que no afecta prácticamente a nadie, 0,01, no sé si no llega al 0,2% de la población andaluza, pero sí que es muy significativo y muy simbólico este impuesto. Bueno, es una batalla cultural ganada por la derecha, por goleada, además. Parece que el impuesto de patrimonio, el propio Juan Moreno en un tuit ponía que esto afectaba a las clases medias. La clase media no tiene un patrimonio superior a 700.000 euros. Bueno, yo te acabo de decir que es 1 millón de euros realmente, porque los primeros 300.000 se descuenta como vivienda habitual, con lo cual, si no tenemos más de 1 millón de euros de patrimonio, no hay que pagar impuestos. Y yo creo que en Córdoba no hay mucha gente que tenga más de 1 millón de euros en patrimonio. No son muchas personas, desde luego no son la mayoría. En este barrio en el que estamos nosotros, dudo que haya alguien que tenga más de 1 millón de euros de patrimonio. El caso es una batalla cultural ganada por la derecha. Tampoco es que sea una cantidad de dinero que se ingresa a través de impuestos de patrimonio tan grande. En Andalucía son 100 millones de euros. 100 millones de euros es, para que la gente se haga una idea, lo que cuestan 3 kilómetros de autovía o 1,5 kilómetros de autovía. No es una gran barbaridad. O 1.000 profesores, que sí. O 1.000 profesores, eso sí. Pero no va a suponer un roto para el presupuesto de la Junta de Andalucía. Es una medida política, pura y dura.
Dicho todo esto, el impuesto de patrimonio es verdad que puede ser una pequeña aberración española. De hecho, es un impuesto que el PP pudo haber quitado cuando gobernaba, porque regresó en 2010-2011 cuando gobernaba Zapatero por el tema de la crisis para intentar recaudar más impuestos. La mayoría absoluta de Rajoy no tocó el impuesto de patrimonio. Es un impuesto estatal que recauda las comunidades autónomas, que todo esto hay que recordarlo, y lo que hace la comunidad autónoma es bonificarlo. O sea, hay que seguir pagándolo, pero como la comunidad autónoma te lo bonifica, se renuncia al cobro de ese impuesto. Y aquí lo que hay es, ahora el PP usando el Estado de la Autonomía en su favor. El PP nunca creyó en el Estado de la Autonomía, pero ahora sí, ¿no? O sea, Madrid intenta competir con el resto de las comunidades autónomas de España haciendo dumping fiscal, como si fuera un paraíso, como que Isabel Díaz Ayuso decía, bienvenido al paraíso, faltó poner fiscal de Madrid, ¿no? Para intentar atraer las grandes rentas. Y ahora Juanma Moreno hace lo mismo. Las grandes rentas andaluzas Murcia, que ya de hecho, están en Madrid... ha anunciado Murcia que también se suma. Claro, si lo hacen todas las comunidades, ¿qué sentido tiene? Al final estamos recaudando menos y los ricos están contentos. ¿Qué sentido tiene? Porque las grandes fortunas no se van a mover. Yo no creo que si ya hay un rico que tiene su domicilio fiscal en Madrid, y no olvidemos que los ricos andaluces siempre tuvieron domicilio fiscal en Madrid, que tampoco es que se hayan ido porque aquí se cobraba el patrimonio, yo no creo que ahora diga, bueno, pues yo como soy andaluz, pues yo voy a poner mi domicilio fiscal en Córdoba. Yo eso lo dudo mucho que esta medida tenga este tipo de traducción. Y creo que es un arma de doble filo para el PP, porque con esta mayoría absoluta, porque al PP siempre le sientan mal las mayorías absolutas, pero con esta mayoría absoluta lo que se le está diciendo al común de los andaluces, sobre todo a los que lo han votado, es, pues mira, nuestra primera gran medida es para los ricos, no es para el común de los andaluces. Y creo que se le puede volver en contra el discurso al PP. A cómo termina este asunto, por el momento la rebaja fiscal va hacia adelante. No solamente el patrimonio, ha habido más rebajas, también la del canon del agua, que tampoco favorece precisamente, es más para terratenientes que para pequeños agricultores, y también una deflactación del IRPF, que sí que habrá que estudiar a quién afecta y cómo afecta. Pero bueno, creo que en principio es cierto que las rebajas que ha planteado Juanma Moreno no están dirigidas fundamentalmente a impuestos indirectos, por ejemplo, que sí que habría una repercusión directa sobre el trabajador. Hablo de bonificar algún tipo de IVA, en fin, algo que pudieran hacer que sí que iría más progresivo. En este caso, quienes más pagan impuestos son quienes tienen más dinero. Cualquier rebaja fiscal favorece a quienes tienen más dinero. Eso evidentemente no tiene vuelta atrás. Vamos acercándonos más todavía. Hoy el pleno, decíamos, hemos visto en el diario Cordopolis, un pleno con novedades. Y además novedades que pueden afectar de aquí a final del mandato ya, porque quedan 7 u 8 meses para que el ayuntamiento deje de funcionar. Sabemos que cuando falta un par de meses aquello se paraliza ya, pero sí que quedan cosas por hacer, por ejemplo los presupuestos, ordenanzas fiscales. Y entra una aritmética muy peculiar. Yo decía antes que no cambia los números en los trazos gruesos, pero sí que cambia un poco la percepción de que hay cada vez más minoría por parte del equipo de gobierno. Hay una letra pequeña importante. El equipo de gobierno pasa de tener 14 concejales. La mayoría absoluta en el ayuntamiento son 15. Hasta ahora el equipo de gobierno tenía 14 y el apoyo externo de Vox, de los 2 concejales de Vox, le daban esos 16 concejales. Como David Dorado se ha marchado, ha renunciado, la han impulsado de Ciudadanos, como queramos llamarlo, de hecho hoy se va a sentar ya en el banquillo de la bancada de enfrente, en la bancada de la oposición. Esa oposición pasa de los 13 concejales que tenían PSOE, Izquierda Unida y Podemos, a 14, ya con David Dorado. David Dorado deja de pertenecer a la bancada de enfrente, el equipo de gobierno se queda con 13. Ese es el gran desequilibrio. Ahora, los 2 concejales de Vox son vitales, porque en una votación, si Vox decide abstenerse, en plan de yo no me mojo, no creo en estos presupuestos y, como dice Paula Badanelli, tampoco en esta bajada de impuestos. Con la abstención ya no sale adelante, porque en caso de empate ya no desempata al alcalde con su voto de calidad, sino que en caso de, ya que no se llega al empate, claro. Hay un concejal menos. Por tanto, esta es un poco la aritmética endiablada. Dicho todo esto, hubo una reforma del gobierno de Rajoy, cuando era ministro de Hacienda y Administraciones Públicas Cristóbal Montoro, en el que ya se permite a la Junta de Gobierno aprobar los presupuestos y las ordenanzas fiscales sin pasar por pleno. Por tanto, si el ayuntamiento quiere sacar adelante sus presupuestos, los va a tener. Si el ayuntamiento quiere sacar adelante sus impuestos, lo va a poder hacer a través de la Junta de Gobierno.
saltándose entre comillas al Pleno. Es el Pleno el que elige al alcalde, como diría Rajoy, ¿no? Y el alcalde el que constituye a su vez la Junta de Gobierno. Ese es el poder del Pleno, lo que pasa es que ya no es un poder tan grande como el que tuvo en el pasado. Y bueno, y un gobierno en minoría a tan poco ya de las elecciones municipales, creo que nos va a servir más quizás a los periodistas para titulares y para un poco de chascarrillo mediático, que para lo que va a afectar al día a día del funcionamiento municipal. Sí, porque el mandato está ya amortizado, ya no se esperan que haya grandes proyectos, ya llegar a las promesas preelectorales que tocarán a partir de febrero, enero, febrero, marzo, pero la de gestión realmente queda muy poquito. Sí, de gestión ya apenas queda nada. Es verdad que quedan asuntos clave, hemos hablado del tema de los presupuestos y sobre todo de la base logística. Hay algunos puntos muy importantes de la base logística todavía por resolver, porque el plan parcial todavía no se ha aprobado definitivamente, hay que resolver alegaciones, tienen que salir adelante pliegos, el Pleno, por ejemplo, podría llegar a impugnar determinados acuerdos del gobierno local si no estuviese de acuerdo, pero digamos que lo gordo del mandato o está en marcha o ya poco más se puede hacer. Supuestamente, lo que siempre ocurría en mandatos anteriores, hasta que estalló la crisis económica, era que en este último año nos hartábamos de inaugurar cosas. Creo que este año no va a ser así. Sí que el equipo de gobierno quiere inaugurar obritas, pero no tenemos esas grandes obras. El centro de convenciones ahí está, se supone que había una feria en octubre que de momento no va a acabar de arrancar, la normal de magisterio aquí está. Pero más allá de eso no hay los parques que se están construyendo, pero que se le están secando los árboles. O sea, más allá de eso no hay grandes proyectos ni grandes obras para poner en marcha en este mandato, que es por otra parte donde yo creo que la oposición va a intentar hacer su campaña. Claro, va a hablar de la falta de gestión durante estos 4 años, que ha sido un poco la pieza clave. Y yo creo que la defensa de Bellido va a ser que ahora tengo las manos limpias, las manos libres, porque está ahora muy maniatado entre Ciudadanos por su izquierda y Vox por su derecha. Dame votos que verás yo solo, como si dejadme solo que yo lo arreglo. Sí, es el caso, es muy parecido a lo de Juanma Moreno. De hecho, yo no creo que la campaña sea muy distinta. Sí que creo que en este caso van a depender de muchas cosas. La incertidumbre es muy alta con lo que está ocurriendo en Rusia, con la inflación, con la factura de la luz que estamos pagando, y no sabemos aún si ese descontento popular que existe lo van a pagar los alcaldes de la izquierda, o aquí en Andalucía nos vamos a encontrar con una contestación también o no a las primeras medidas que tome el gobierno de Juanma Moreno y su mayoría absoluta. Por eso decía yo que el tema del impuesto de patrimonio podría ser incluso un arma de doble filo, sí, si la oposición se organizase para decirle a la gente que, bueno, que es un impuesto que se le quita a los ricos. O sea, se le quita a los ricos, pero se sigue grabando a los pobres, sí, por resumirlo mucho. Por tanto, yo creo que sí, que la campaña va a ser muy parecida a la que le dio la mayoría absoluta a Juanma, pero también hay que ver que la oposición ha tenido que aprender las lecciones, y también Vox ha tenido que ver un poco qué fue lo que pasó con Macarena Olona y cuál fue el discurso que le llevó a no convertirse en esa muleta que tanto querían. Decía, creo que fue Inmaculada Nieto, que se olvidó a ella, que esta rebaja de impuestos es una paguita que le da Juan Moreno a los cayetanos. Bueno, es verdad que un regalito sí que le ha dado a los que a veces no lo necesitan. Seguimos con el Ayuntamiento. Ayer hubo protesta de vecinos de la barriada de Santa Cruz, de la barriada de Santa Cruz. Santa Cruz no es un pueblo, es un barrio donde no llega la línea de Bocorsa y donde además decían los vecinos que tienen más problemas, más carencias. No hay un polideportivo, no hay un parque infantil donde llevar a los críos. Y ellos decían, bueno, nos están por lo diciendo que hay que anclarse en el territorio, promover el mundo rural, y al mismo tiempo nos condena. Y bueno, hace poco el Ayuntamiento ha puesto una línea de autobús hasta La Jara, que no sé si es un barrio, creo que no llega a ser barrio, es una urbanización, y ellos dicen que a Santa Cruz no hay ni un solo autobús. Hay una línea privada, creo, ¿no? Autocares privados que sí que cubren el servicio regular. Regular me refiero porque lo hace regularmente, pero tampoco lo hacen muy bien. Dicen los vecinos que no con lo que ellos necesitaban. Es verdad que no viene de este mandato solo, pero las barriadas no están bien tratadas en Córdoba. El caso de Santa Cruz es muy particular, porque Santa Cruzita era de Montilla. Pertenecían a Montilla y creo que fue en los años 90, primeros de los 90, cuando sus vecinos decidieron pertenecer a Córdoba capital. Ya entonces, yo recuerdo, yo era pequeño, pero yo soy de Fenanúñez y tenemos mucha relación con gente de Santa Cruz. Yo recuerdo que se les advertía que se estaban uniendo a una gran ciudad
cuando pertenecían a una ciudad un poco pequeña. En una ciudad un poco pequeña, los habitantes de Santa Cruz son importantes. En una gran ciudad, los habitantes se diluyen. Y los problemas de Santa Cruz, pues bueno, son los problemas, no sé cuánta gente vivirá allí, pero yo creo que serán 700, 800 personas, no creo que sean más, ¿no? Por tanto, creo que el pecado original de Santa Cruz está en haber optado por Córdoba en vez de haberse quedado en Montilla, o incluso haber pugnado por ser un municipio independiente, porque es que Santa Cruz está, creo que a 24 kilómetros de Córdoba capital a través de la Nacional 432, y no deja de pertenecer a la ciudad, que tiene un enorme término municipal y que por supuesto tiene una responsabilidad con los vecinos de Santa Cruz. Tiene muchísimas singularidades, esa barriada, muchísimas, y Aucorsa siempre se aprovechó, entre comillas, de que el servicio regular, como tú bien dices, que prestaba las concesiones administrativas del Consorcio Metropolitano de Transportes, creo que era Carrera, pues que venía de Baena, Espejo, Castro del Río, paraban en Santa Cruz, esos autobuses. Pero eso no es un autobús urbano como el que va a Villarrubia, no es un autobús urbano como el que va a Alcolea, no es un autobús urbano como el que sube a Trasierra o como el que acaba de poner Aucorsa a La Jara. Y el tema de La Jara para los vecinos de Santa Cruz ha sido un antes y un después, porque ahí se han dado cuenta de que están completamente olvidados por el Ayuntamiento de Córdoba, pero completamente. Yo creo que no es rara en la campaña electoral a la que no vamos a Santa Cruz a hablar de su polideportivo. O sea, ¿cuánto tiempo, o del campo de fútbol, cuánto tiempo llevan los vecinos de Santa Cruz pidiendo un polideportivo en un campo de fútbol? Siempre el problema es la falta de suelo urbano, no se puede construir en tal sitio, no se puede construir en el otro, pero al final, unos por otros, la casa sin barrer. Y ahora está el tema del autobús y de la movilidad. Y sobre todo es que Santa Cruz empieza a tener problemas que tienen muchos municipios, muchos pequeños pueblos, con la particularidad de que ellos pertenecen a Córdoba capital. Y es que están sufriendo ya la exclusión bancaria. Cualquier vecino de Santa Cruz, que es una población muy envejecida, para hacer un trámite tiene que venir a Córdoba capital. Creo que la oficina que tiene Santa Cruz está aquí en la avenida de Granada. Como a una persona de 80 años, muchos de los cuales ya, en fin, es que hay que poner a personas de 80 años en la carretera también, para eso. Hay que facilitarle la vida a esta gente. Igual que está haciendo la Diputación, llevando cajeros o prestándole más atención, o el Ayuntamiento debería intentar de trasladar su sistema administrativo a estas pequeñas barriadas, porque Santa Cruz, como tú bien has dicho, es una barriada, no es un pueblo. Sí, allá confundían término pedanía o ELA, y no, es un barrio igual que el Parque Rusconde, igual que el Parque Figueroa, un barrio de Córdoba, muy lejos de Córdoba, porque los vecinos pidieron que creo que fue un referéndum y decidieron que Montilla no les prestaba los servicios que ellos reclamaban y pensaron, ingenuos, que Córdoba sí la prestaba. Digo, no viene de ahora, no hay que culpar a este gobierno municipal, viene de antiguo, es verdad que cada uno tiene su responsabilidad, su cuota aparte que le corresponde por los años que llevan. Pero esto viene del mandato de Ambrosio, del mandato de Nieto, del mandato de Rosa Aguilar, de que fuera muchos mandatos anteriores, porque desde primera hora los vecinos... Es verdad que tuvo, yo que soy más mayor que tú, recuerdo que hubo al principio una mejora de sus servicios, porque se encontraron de pronto que estaban en la capital, con otro servicio, pero luego aquello fue la efervescencia. Estamos ya fuera de tiempo. Hay un asunto que trae hoy Cordópolis, muy interesante. Bueno, el tema del miliario lo dejamos todavía, no me da tiempo leerlo, pero el tema del fútbol, el tema del saqueo. Está haciendo una serie, Cordópolis, sobre el saqueo del Córdoba. Vamos por el tercer capítulo hoy. Hoy Javi Gómez en el diario ABC también hace un resumen de hasta 11 causas en las que está la maraña judicial del Córdoba. Ahora, hace unos días, vimos también cómo se acusaba, la Fiscalía pedía cárcel para los dos de la foto, para Jesús León y para Carlos González, siempre es el Madueño, para la cónyuge de Jesús León. Y bueno, este es el tercer capítulo. ¿Hay más capítulos de esto? Sí, nos quedan un par de capítulos más. Y luego, aparte, ya queda la calificación de que hagan las partes, la Fiscalía sobre todo, la acusación particular, si es que se presenta alguna acusación particular, y la defensa. Bueno, los minoritarios dijeron que iban a... No sé al final serán o no. Porque hay que recordar que esta es Córdoba Club de Fútbol SAD, no es el Córdoba actual, es Córdoba de Carlos González y Jesús León. Eso es, y sí, hay más capítulos. El de hoy quizás sea uno de los más chuscos, y de los más cutres, y de los más fáciles de pillar. Se trata del convenio que en el año 2014 firmó el Córdoba Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva de Carlos González con Grucal, la empresa de Jesús León, que luego después compró el Córdoba, para construir la ciudad deportiva. La ciudad deportiva famosa del Parque del Canal, del que se puso un cartel, pero nunca más se supo. Al final todo aquello se revocó porque era completamente irregular.
Como la ciudad deportiva no se construyó, Jesús León siempre dijo que tenía que cobrar porque había firmado un contrato que no se había cumplido. Hay una cláusula de indemnización ahí que medio se inventaron, ¿no? Total, que cuando se hizo presidente del Córdoba Club de Fútbol, él cogió el contrato. Esto es tal y como lo estamos contando, según el relato de la Guardia Civil después del juez. Él cogió el contrato, se fue a su ordenador de presidente del Córdoba Club de Fútbol, redactó una adenda en la que decía que, como no se había podido construir la ciudad deportiva, el Córdoba Club de Fútbol se comprometía a pagarle 1 millón de euros y falsificó la firma de Carlos González a través de una impresora, en fin, un tratamiento informático. Pero fue bastante chusco, según comprobaron el equipo informático de la Guardia Civil. Con esa adenda, él tenía la cuenta del Córdoba Club de Fútbol a su nombre, saca 1 millón de euros, que directamente lo traslada a su empresa, y aunque hay una parte que le da a su hermano. Y ya está, es la manera más fácil de sacar 1 millón de euros de las cuentas del club blanquiverde. Mientras estaban, claro, los socios... Claro, es que era imposible atender a lo que estaba ahí ocurriendo, ¿no? Bueno, pues esto se ha descubierto y yo creo, desde mi punto de vista, que es un supuesto delito de apropiación indebida muy grave, pero muy fácil de demostrar, sí, tal y como relatamos hoy y como ha relatado la propia Guardia Civil. Con este tipo de acciones, yo creo que el futuro judicial de Jesús León, una vez que se siente en el banquillo, va a ser muy complicado, es muy difícil demostrar tu inocencia ante una cosa tan evidente que salta tanto a la vista como esto que contamos hoy. Claro, básicamente porque Carlos González tiene la copia del contrato donde no aparece esa adenda, o sea que fundamentalmente había 2 copias, una que no firmó la suya y él modificó solo la que tenía él, la de Carlos González no podía modificarla porque la tenía Carlos González en su poder, en su despacho, lógicamente. O sea que la verdad que fue bastante torpe la maniobra, porque además el problema que tenía en esa época con Jesús León es que había comprometido ya unos pagos, sí, porque el dinero de ACE Deportiva además parece que iba destinado a la reforma del chalet de Carlos González en Madrid, con lo cual él había hecho la obra realmente y tenía que cobrarla como fuera. El cobro no se la podía pagar porque no se había hecho ciudad deportiva, sino que habían hecho el chalet de Carlos González. Entonces había hecho una obra que no iba a cobrar nunca, la de la obra del chalet de Carlos González en Madrid. ¿Y cómo la cobro? Pues me invento esta presunta indemnización pactada, de lo cual el Córdoba, claro, no podía entender nada. Si el Córdoba encarga una obra, el Ayuntamiento la niega, ¿en qué cabeza cabe que yo te indemnice a ti por una cosa que no tengo yo la culpa? Sí. O sea, que la maniobra era absolutamente, ridícula, ¿no? Como queda este hombre. Creo que está apareciendo un Jesús León bastante torpe en general. Él se llama a sí mismo el tieso de Montoro, ¿te acuerdas? Sí. Y he bromeado con aquello. Bueno, el tieso, y yo diría el torpe de Montoro, porque las maniobras que ha hecho se le están dejando, siempre se está viendo todas las costuras. Sí, voy a hacer un poco de publicidad de otra cadena, pero hay un documental que ha producido Producciones del Barrio para Movistar, que yo empecé a ver anoche, que se llama La Liga de los Hombres Extraordinarios, y habla de los años 90 y el fútbol. Cómo éramos nosotros en los años 90, cómo era el fútbol. En esa época se hacían estas cosas. O sea, Jesús León no, entre comillas, y supuestamente porque está el caso bajo todavía la causa judicial abierta, Jesús León no ha hecho nada distinto a lo que se pudo hacer Lopera o Jesús Gil o los antiguos mandatarios del Córdoba Club de Fútbol. Simplemente lo ha hecho en el momento en el que ya no tocaba y en el momento en el que era más fácil de que te pillaran, y aparte en un momento crítico para la masa social del Córdoba Club de Fútbol y también para el club. Pero lo que sabemos es que la mayor parte de las personas que se implican para gestionar un club deportivo, un club de fútbol, lo hacen por estos motivos. Uno, para enriquecerse a través de otros negocios de los que tiene, para ganar influencia o para abrir otras vías de negocio o para sentirse los más importantes de la ciudad. Y en este caso era así. Él, cuando entra en el Córdoba Club de Fútbol, era el tieso de Montoro. Él se compromete a pagarle a Carlos González 4,5 millones de euros, creo que le paga 1 millón de euros que tenía de alguna historia, que ya no sabemos lo que fue, y ya está, y ahí se queda. O sea, ya no paga nada más, y lo único que se dedica a hacer es a esquilmar a un maltrecho Córdoba Club de Fútbol, sí, porque el Córdoba Club de Fútbol ya venía tocado, de la época de Carlos González. Intentó sacar dinero del Córdoba y pagar su deuda con los fondos del Córdoba, era esquilmar el club y pagar su deuda, o sea, vender el club que había comprado él y quedárselo al final, me parece muy extraño. A Jesús Gil le salió bien. Bueno, era distinto también, y ya fuera de hora. Pero Jesús Gil, Lopera, Sandokan eran los dueños del Córdoba. Ahora son una sociedad deportiva
Con lo cual hay otro... O sea, si antes tú llegabas a Sandokan, soltaba una mortera a lo alto del club y es mío, bueno, no es que estuviera bien hecho lo que hizo después, pero era suyo. En este caso que no es suyo, es una sociedad deportiva con una limitación y una normativa que no existía en los años 90 y 80, que es cuando se produjo todo ese tipo de lío con Gil vendiendo estadios, comprando esas deportivas tan raras, ¿no? Sí, Cambia un poquito la cosa. Sí, sí, desde luego, pero vamos, es como el mismo modus operandi, solamente que ya en estos tiempos ya no tocaba. Bueno, cómo acabaron también todos esos presidentes, o sea que tampoco es que... Y cómo ha acabado Jesús León, que lo detuvo la Guardia Civil en su casa. Sí, y algunos más por ahí en la cárcel. Bueno, no hemos pasado mucho de la hora, así que hasta aquí llegamos. Como cada día, les invito a que profundicen esta información en los periódicos, en internet, en la radio o en la tele. Nos vemos el jueves que viene, Alfonso, gracias por su visita. Y a ustedes les veo mañana, que será viernes, y será el primer día de otoño, por cierto, así llega el otoño y llueve un poquito. Hasta mañana, como siempre, gracias por su atención.